Buenos días. El día de hoy vamos a tratar sobre la reforma constitucional en Polonia. Mis compañeros Nicolás Vaquero, Alejandra Cortizos, Alexandra Linares y yo, Juan Felipe Jaramillo, vamos a hablar sobre un contexto, un sistema jurídico que trata con la reforma y qué está pasando con esta reforma actualmente. En posición vamos a dar un contexto. Problemas de la reforma constitucional y la democracia liberal en Polonia. La Comisión Europea acaba de iniciar un proceso de infracción contra Polonia por una polémica reforma controlada por el gobierno que atenta directamente a la separación de poderes. El presidente polaco, Andrzej Duda, vetó 2 de las 3 propuestas del Parlamento tras protestas ciudadanas y la preocupación de la Unión Europea. La Cámara Alta había aprobado una ley para apartar a todos los jueces del Tribunal Supremo, excepto los que fueron designados por el gobierno, dejando al judicial absolutamente sometido al poder político, desencadenando uno de los mayores conflictos con la Unión Europea, que no se veían desde el colapso del régimen comunista desde 1989. Algunos funcionarios aseguran que los vetos dan un retraso al desarrollo progresivo del Estado. El partido Ley y Justicia, al que pertenece el presidente Duda, que gobierna Polonia desde el 2015, aseguran que este poder absoluto es controlado por los hermanos Kaczynski, y más específicamente por el diputado Jaroslaw, que fue el primer ministro en el 2006 y 2007. Por otra parte, con gran influencia de su hermano gemelo Lech, ya fallecido, que fue presidente del 2015 hasta el 2010. Jaroslav mantiene el liderazgo del partido Ley y Justicia de ultraderecha. La oposición no tiene mayor impacto en la decisión de la Cámara por su falta de votos, sin embargo son impulsados por la reacción popular. Por más de una década, Polonia fue un símbolo de orgullo de la expansión de la Unión Europea hacia el este. El avance de los conflictos de poderes la convirtió en uno de los socios más problemáticos. Polonia hace parte de esta unión desde el 2004. Si el conflicto no se disuelve en un tiempo designado, se aplicará el artículo 7 del Tratado de Lisboa, suspender a Polonia de la votación al Consejo Europeo. Mi compañero Nicolás Vaquero va a continuar con sistema jurídico. Bueno, a continuación voy a explicar el ordenamiento jurídico de polaco. Bueno, Polonia es un país que ha enfrentado diversos cambios geográficos y políticos tras varias guerras a lo largo de su historia. Es una república que actualmente cuenta con un régimen de gobierno democrático liberal. Esto sucedió tras diversos cambios en su política, ya que este contaba con un sistema comunista. Esto fue hasta entre 1989 y 1991, donde la gente votó en contra de cualquier idea de izquierda. Bueno, el ordenamiento jurídico polaco básicamente se divide en 3, en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo reside en el presidente de la República y en el Consejo de Ministros. El poder legislativo reside en el Parlamento. Este está formado por la Cámara Baja, el SEG y la Cámara Alta del Senado. El poder judicial reside en los juzgados y en los tribunales. Bueno, el ordenamiento jurídico se encuadra en el sistema continental, en la administración de justicia. La jurisdicción ordinaria se encomienda a los tribunales de apelación, los tribunales provinciales y los tribunales de distrito, que básicamente estos 3 tribunales se encargan de asuntos penales, civiles, de familia y custodia, laborales y de seguridad social. Bueno, la jurisdicción contencioso administrativa culmina en el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, al que corresponde el control judicial de la administración pública.
El Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional y por lo tanto es el más alto tribunal de apelación. El Tribunal Constitucional, este, listo, el Tribunal Constitucional, perdón, es un órgano de la judicatura que principalmente se ocupa de la resolución de los recursos de constitucionalidad contra leyes promulgadas, la resolución de conflictos de competencia entre los órganos de la administración central, la resolución de los conflictos sobre la conformidad constitucional de los objetivos y actividades de los partidos políticos. Y por último, el examen de los recursos de constitucionalidad presentados por los ciudadanos. Bueno, las fuentes del derecho polaco, principalmente encontramos la Constitución, las leyes, los tratados internacionales ratificados y los reglamentos. La Constitución es la fuente de rango superior, la cual regula el ordenamiento jurídico, la organización institucional, el sistema judicial y la administración local. Bueno, ese fue el ordenamiento jurídico de polaco y a continuación mi compañera les va a hablar sobre la reforma constitucional. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Cortizos. Como ya en el inicio se habló, yo les voy a hablar sobre de qué trata y cómo surge esta reforma. En primera instancia nos vamos a ubicar en dos puntos de la línea del tiempo, en el 2016 y en el 2017. En el 2016 el ministro de Justicia se vuelve también el fiscal general del Estado por la reforma que se hace de ese mismo año. Estas críticas que se le dieron fueron muchísimas, dado que la primera y la principal es que un político estaría decidiendo sobre qué demandas se presentan o si se abren investigaciones o no. Además del hecho de que se estaría violando la Constitución desde este primer momento, dado que el anterior fiscal general del Estado tuvo que ser destituido antes de tiempo y en la Constitución se tiene un tiempo reglamentado para que éste siga en el mando. Ahora, esta polémica reforma de la que estaremos hablando principalmente durante este video fue aprobada en el 2017 por el Parlamento polaco. En este se propone una completa reestructuración del sistema judicial. La cosa es que, aunque muchos no estuvieron de acuerdo, la jefa de gobierno de testaferro político de Kaczyński, Beata Szydło, sí lo estuvo. Ella defiende que, por el contrario, esta reforma judicial, que aunque sea muy polémica, va a incrementar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Lo que pasa es que ahora esto quedaría en un punto completamente distinto y ahí es cuando vamos a entrar a la polémica con la Unión Europea. En primera instancia, esta reforma propone que los magistrados y jueces queden a completa elección del Poder Ejecutivo, lo que significa que tanto los anteriores jueces tienen que ser escogidos directamente por el ministro de Justicia, tienen que ser aprobados por este mismo, por lo cual si se van a llegar a destituir muchos de estos porque no van a ser parte de esto, lo que significaría que también es una violación a la Constitución y es una amenaza al Estado de Derecho. Esto atenta directamente con la división de poderes, dado que el sistema ejecutivo estaría el sistema judicial quedaría subordinado al sistema ejecutivo, lo cual le daría un mayor poder en el Estado al sistema ejecutivo, peligrando así con la división de poderes. Más adelante vamos a hablar sobre cómo esto está afectando a Polonia en cuanto a conflictos con la Unión Europea por diferentes artículos que se están violando. A continuación, mi compañera Alexandra les va a hablar sobre cómo está esto actualmente y el tema de la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, como lo dijo mi compañera Alejandra, estaré hablando más que todo cómo se encuentra en la actualidad y cómo se ve esto implicado en la Unión Europea. Es importante saber que esta ley es conocida como la ley Mordaza, básicamente la ley en contra de los jueces, porque no se les está respetando sus derechos y se les está expulsando de una manera que no es constitucional. Además, algo muy importante en la actualidad son los medios de comunicación, no solo en Polonia, sino en todo el mundo. Y es que se está haciendo una constante crítica al estilo de vida que llevan estos jueces, que llevan estos magistrados, desde publicar videos alterados o hasta publicar direcciones de sus familias y cosas así, que simplemente lo que están haciendo es vulnerar sus derechos y los de sus familias.
También lo que está haciendo el Parlamento polaco es esconderse en cierta manera bajo la excusa de que se está buscando prevenir el comunismo o cualquier tipo de ideología que sea de izquierda, porque según ellos, los magistrados que se encuentran en el poder actualmente lo que están haciendo es promover esto, cuando la realidad no es así. Mi compañero Nicolás, desde 1989 el comunismo colapsó en Polonia y por ello lo que estaba surgiendo es una falacia jurídica, ya que solo 3 de los 23 magistrados que están en el poder actualmente estuvieron presentes durante ese periodo de tiempo y ni siquiera practican esta ideología. También algo importante es el gobierno versus los ciudadanos. Esto va relacionado con los medios de comunicación, ya que en su mayoría los noticieros intentan apoyar esta reforma diciendo que los jueces no deberían representar el país, que lo que están haciendo es indebido y que sus estilos de vida de verdad no aportan nada y no van alineados con lo que se espera de Polonia, siendo una democracia. Para ello se hizo una encuesta y se demostró que el 51% de la población polaca apoya a los jueces y cree que su reinstitución debe ser algo inmediato. De hecho, varios de ellos creen que la Unión Europea es la que debería estar arbitrando este tipo de conflictos en cualquiera de los territorios europeos. También es importante saber que el índice democrático publicado por el Economic Intelligence Unit del Reino Unido, Polonia continúa perdiendo puestos año tras año. En el 2019, se situó en el puesto 57 del mundo, por debajo de Hungría, Ghana e incluso de Filipinas, que si tenemos en cuenta son países que también están en conflicto con las reformas constitucionales que están siendo impuestas en sus países. El índice se mide en 5 categorías y básicamente es de un puntaje de 1 a 10. El único país que ha logrado superar un puntaje de 7 u de 8 ha sido Noruega, que hace 1 o 2 años tuvo un puntaje de 9,3 de 10. Estos países son categorizados en 4 diferentes tipos, en democracias completas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes totalitarios. También la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha votado incluir a Polonia en el grupo de países bajo observación por su desempeño democrático, que también va relacionado con el índice anterior, porque podemos ver que año tras año el índice democrático está decreciendo, cuando en cualquier país europeo lo que debería estar es en ascenso. Y es algo muy curioso porque de hecho está junto a Rusia y Turquía. Y es muy importante que se le preste atención a esto porque es el único país de la Unión Europea que se encuentra en esta especie de lista negra. Ya hablando un poco más de la Unión Europea y de Polonia, básicamente su relación, es importante saber que Polonia es miembro de la Unión Europea desde el 2004. Y en el artículo 7 y en el artículo 19 del Tratado de la Unión dice que está dentro de sus competencias el evaluar las garantías de independencia de los jueces en los Estados miembros. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque muchas personas, especialmente las personas del Parlamento, están juzgando de que la Unión Europea está vulnerando la soberanía de Polonia. Y esto es algo totalmente falso, porque lo que se está haciendo es salvaguardar los tratados que se habían hecho anteriormente. Además, los ciudadanos polacos hacen una comparación con el caso de Reino Unido. Recordemos que recientemente el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, pero la gran crítica es que en el Reino Unido sí hubo una democracia, sí hubo una participación ciudadana. En cambio, en Polonia lo que se está haciendo es una imposición del gobierno. Y es algo muy grave porque, de hecho, va todo esto relacionado con el tema del Estado de Derecho y la democracia que debería tener un país, más que todo en un país desarrollado. Y esto es básicamente lo que podemos ver de esta reforma constitucional en la actualidad. Listo, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado nuestra presentación sobre la reforma constitucional en Polonia y gracias y hasta luego.